Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Uno nunca sabe con esto de la tecnología cuándo van a estar viendo esto. Yo tengo acá, aunque no se vea, quizás tengo una escarapela, porque estamos en la semana de mayo, pero además estamos en una semana de balance para una organización de un evento, una capacitación online que se hizo el lunes, pero que está disponible. Ahora nos va a contar más nuestra invitada, que es Marian Letieri, que es docente de un bachillerato del cual también me gustaría hablar un poquito, que es un bachillerato que tiene una particularidad fue el primero en el mundo que eh, le dio la posibilidad a muchos y a muchas trans de tener un lugar en el cual estudiar, capacitarse y poder acceder a una carrera universitaria, a un oficio. Y por el otro lado, ella también es líder, me refiero a Marianne, de un proyecto muy interesante que se llama Contrata Trans, que además tiene una bolsa de trabajo y esta capacitación de las que les hablaba, eh, creo que sirvió en gran medida primero para desasnarnos sobre la situación que vive un sector importante de la población que a veces creo que por ignorancia y también por nuestra forma de pensar, la forma en que fuimos educados o mal educados, no le prestamos la suficiente atención y también, y esto me parece que es muy importante, sirvió para que muchas empresas se acerquen a contratar trans, accedan a esta capacitación y bueno, la idea es saludarla a Mariana y que nos cuente. Me armé un cuestionario como si fuera Susana Jiménez, pero prometo terminar antes de que finalice esta cuarentena que no se sabe cuándo va a terminar. Así que bueno, Marian, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, todo bien, gracias, gracias y No, sobre por todo gracias favor. por el espacio. No, al contrario. Contanos cuál es el balance que haces o que hicieron. No sé si hubo tiempo de reunirse entre todos los que forman parte de este proyecto para evaluar lo que pasó con esta capacitación, que en un momento llegó a tener casi 1000 presencias, 1000 espectadores online y que supongo que como sigue disponible, debe haber mucha gente que sigue viendo el video y conociendo historias y esta situación que va a abrir el camino seguramente a que muchos y muchas argentinas y no argentinas también accedan a un trabajo. Sí, de hecho pudimos así un momento de así una ráfaga juntarnos para poder hacer un poco el balance. En total tuvimos al mismo tiempo simultáneamente online tuvimos más de 1000 personas mirando y hasta hace 2 días, sí, 2 días que se hizo el balance había más de 3300 reproducciones. Eh, También destaco y me gusta mencionar que en el evento también se estaba recaudando fondos para la Escuela Machaceris, que no cuenta con financiamiento integral y activó una red llamada Teje Solidario, que asiste a personas trans en esta situación de pandemia y se logró, hubo 60 entre 50 y 60 donaciones, ahora el número exacto no lo sé, y se recaudaron arriba de 40.000 pesos. También se dejó habilitado ese link para que se puede seguir donando hasta la semana que viene. Así que esperamos que también Ah, crezca y la verdad buenísimo. que eso habla mucho. Sí, habla mucho creo también del compromiso de una parte de la sociedad. Digo, como vos lo mencionabas al principio, digo, hay una parte importante, lamentablemente, que es la que por ahí discrimina, excluye, ya sea por desconocimiento, por lo que fuese, pero también hay otra parte que es la que activa, que se Sí, empieza claro. a solucionar esa problemática, ¿no? Y de ahí es un poco que surge el bachillerato, por un lado, que lo mencionabas al comienzo, que el año que viene cumple 10 años, fue el primero que se abrió en el mundo, pensado no es a ver, no es un bachillerato que uno dice, bueno, solamente son para personas trans, porque si no sería como también una autodiscriminación o Claro. armar un propio gueto, sino que lo que hace es ser el primer bachillerato inclusivo para personas trans, donde la persona trans no ni siquiera tenga esa duda de decir, ¿qué me va a pasar si vengo acá? ¿Qué va a Claro. pasar si me van a aceptar, me van a echar o no? Actualmente en el bachillerato convive el 60% son identidades trans y el otro 40% son personas cis, es decir, no trans. Eh,
desde diferentes géneros, ¿no? Y diferentes también sexualidades de gente heterosexual, bisexual, gente no binaria, gente que se define como marica, gente que se define como trans, y ver toda esa diversidad conviviendo en un mismo lugar. eh, yo como docente, digo, ahí desempeño mi rol de profesora de inglés y preceptora y parte del equipo de coordinación, y cuando estoy dentro del aula como profesora, ver un aula donde hay una persona sentada, otra al lado, otra atrás, y todo es diversidad, queda más que claro que eso es replicable y que eso es posible. Porque muchas veces siempre en las capacitaciones, en las charlas, o no sé, uno aprende un medio en la televisión y lleva estos ejemplos, a veces suenan como algo utópico, que nos gustaría que suceda. Bueno, sucede porque el Claro, ejemplo del bachillerato es un lugar que sucede, que ojalá, y yo lo digo siempre, y como parte del equipo de coordinación digo, un día me van a matar, y ojalá que Mochacelis no exista, que deje de existir, porque eso claro, significa que todas las escuelas son Mochacelis. Hoy en día exacto. existe porque lamentablemente no está pasando eso. Y Contrata Trans, que es la otra pata que vos mencionabas al comienzo, busca un poco lo similar de Mochacelis, pero en el mundo laboral, digo, porque está la escuela, está Mochacelis, te forma, te da un título, todo. Bueno, ¿qué haces con ese título? ¿Qué pasa después si no hay Claro, ahí reforzado una política? No me gusta decir pública porque a veces uno dice política pública le corresponde al Estado, pero yo creo que le corresponde a la sociedad. Una política social, si se quiere, ujú, con el tema de la inserción laboral. Digo, claro, nuestro país también hay que conocer y entender que no tiene cifras oficiales sobre nosotras, no existe, nosotras no existimos en el censo, se iba a incluir en el censo de este año, que quedó con todo esto frenado, creo que no se va a hacer, se postergó para el año sí, claro, próximo. Se iba recién ahora a incluir, estamos hablando que en 2020, desde que volvimos de la democracia por los 80, 2020 se va a incluir a las personas trans. Hay algo que yo siempre digo lo mismo, que es en los 80 volvimos a tener democracia. En los 90 hubo un comienzo de democracia para las personas gays dentro de nuestro ujú, país, y a nosotras nos llegó recién en el 2012 con la ley de identidad de género, y está llegando recién ahora. Y estamos hablando no quiero pifiarle a los números, pero más de 35 años después. sí, Digo, es un sector que está muy vulnerado y que muy pocas quizás podemos hablar desde otra perspectiva, que quizás tenemos otra realidad, pero en nuestro país, con las cifras que manejamos las organizaciones, el 80%, el único ingreso es el trabajo sexual o la prostitución, y el 87% manifiesta querer dejarlo. Entonces digo, ¿existe en nuestro país políticas públicas para ese 87%? Y aún así, para el resto de ese 87% que no decide dejar la prostitución o el trabajo sexual, ¿existen políticas públicas? Porque muchas salen a la calle y no vuelven porque las matan, o no vuelven porque las golpean, o no están tampoco, o mueren porque el sistema de salud te expulsa. Entonces digo, hay como con un total, hay una deuda muy grande con el total de la población, que la ley de identidad de género palió una parte, pero ¿qué pasaba con el tema del acceso a la salud, el acceso laboral? De hecho, un detalle te voy a dar que no todo el mundo sí. sabe. Todos conocemos que la ley de identidad de género se sancionó en el 2012, divino, todo lo que da la ley, todo lo que quieras. Pero ¿alguien sabe que recién en el 2015, mediante un decreto, se tuvo que obligar a que se cumpla el artículo 11 de la ley, que es el acceso a la salud? Es decir, una ley no nos garantizó el acceso a la salud, y por eso tuvo que salir un decreto encima. Digo, ¿por qué pasa esto? Porque las leyes, son papeles, son debates, son discusiones, pero después está la cuestión de cómo la Claro. aplicamos o su aplicación. Y queda muy en claro y muy en primera persona la ley ESI, que existe, que está sancionada, que debería de aplicarse, y las escuelas no las aplican. Entonces, por eso digo, todo el aparato de organizaciones sociales luchamos y trabajamos en pos de que se apliquen las leyes o se mejoren en muchos de los Sí. casos. Como por ejemplo, pos ley de identidad de género se está tratando el cupo laboral trans, que es el poder lograr la inserción de las personas trans dentro del mercado. Y te iba a preguntar, después vamos a hablar del tema de las empresas, pero el Estado, que en gran parte, bueno, el hecho de que lleve el nombre de Mocha Celis, que de paso, después seguramente abajo del video vamos a poner el link
para muchos que quieran ver de qué se trata la institución, porque hay un documental hecho por los mismos Sí. estudiantes que está disponible en la plataforma Cinear de forma absolutamente gratuita y creo que vale la pena verlo, además pues está muy bien hecho. Moncha Celis era una chica trans, corregime si digo algo que está mal, que vino de Tucumán, que obviamente como suele suceder, como vos lo decías, el altísimo porcentaje de chicas trans que terminan trabajando en la prostitución y terminó asesinada. No sé si está comprobado que fue la policía, sí, ¿no? Sí, sí, Claro, sí. bueno. O sea que el Estado no solamente que no tiene en cuenta en muchos casos a la población trans, sino que además termina siendo victimario. Eh, Sí. ¿Hay posibilidades o existe un cupo laboral o le dan trabajo en distintas áreas del Estado? Me refiero, no sé, puede ser un municipio, una provincia, el gobierno nacional. ¿En algún momento les ha abierto la posibilidad a que ingresen como empleados chicas o Mira, un chicos poco, trans? sí, un poco quiero, antes de ir de lleno a la pregunta, quiero agregar un detalle a lo que comentaste vos. Sí, es ¿Cómo real, no? muchas series era una travesti tucumana que cuando llega acá a Capital empezó a ejercer la prostitución en la zona de Flores, donde siempre, no nos olvidemos que estamos hablando de una época donde Argentina y el Estado tenía, perdón, la fuerza de seguridad avalada por el Estado habían edictos policiales que era vos por el simple hecho, había un edicto puntual que decía que por el Sí, simple, ahora no recuerdo el número, pero que por el simple hecho de vestir lo que se suponía ser la ropa del sexo opuesto, te podían llevar detenida. Con ese edicto y con ese criterio la llevaban detenida a ella y obviamente para no llevarla era el tema de la coima de por medio. Un día se cansó y les dijo que no les iba a pagar más y la amenaza fue que la iban a matar. Bueno, siguió, hasta que un día apareció con 3 tiros en la cabeza. Después de, no fue en el momento, sino años después que se descubre cómo fue ese asesinato. Y muchas personas dicen, bueno, pero ¿por qué le ponen el nombre con tantas personas muertas o personas trans que hay muertes sí, diarias? lamentablemente Le sí. ponen el nombre de ella. Y la particularidad era que Mocha Celis era una travesti que no sabía leer y escribir y que la única forma donde ella aprendía era cuando se la llevaban detenida y sus compañeras dentro de la celda le enseñaban lo que tenía que firmar, que eran no sé cómo Sí, se le sí, claro. llama, cuando te Las hacen el acta. actas, el El acta, acta. claro. Entonces era el único momento donde dentro de la propia cárcel ahí lo poquito que aprendía era para firmar esas actas. Entonces no parecía como rendir un tributo a la educación por un lado Sí, claro. y a la cuestión de la identidad travesti trans por el otro. Con respecto a tu pregunta puntual sobre el tema de la asistencia por parte del Estado, la ley de cupo laboral trans no se hizo, digamos, no está a modo nacional, sino que se empezó a implementar por provincia o municipio. Por ejemplo, hablando de Cava, te doy un ejemplo, en el 2015, creo que fue en noviembre o diciembre del 2015, se sancionó, se reglamentó perdón, en provincia, no en Cava, pero antes, como no se estaba reglamentando desde el 2010 o 12 creo que se había como sancionado, pero no se estaba reglamentando, los municipios, depende Sí, la la orientación persona que gobierne ideológica. ahí, la reglamentaba. Creo que antes de eso fue, por ejemplo, estaba el municipio de San Isidro y 2 o 3 municipios más que la reglamentaron y ya después a nivel PBA, digamos, general, se Sí, hizo sí, sí, toda la la provincia. reglamentación en noviembre del 2015. Capital Federal no tiene reglamentado, tiene alguna que otra articulación con alguna organización donde por ahí implementan algo, pero no es por Pero cupo. algo puntual, claro. Exacto, Algo, sí, de hecho desde la escuela hemos articulado con el gobierno de la ciudad para algunos puestos claves, pero digo, no es una política del Estado hacerlo como cupo laboral. claro. Después provincias también lo han implementado, pero siempre es por la decisión, digamos, de la jurisdicción, donde eso es lo que seguimos reclamando que está mal, sino que tiene que ser una política de Estado. Obvio. Eh, y creo que eso, bueno, responde un poco lo que era tu pregunta de cómo está distribuido. Por eso hoy vas a seguir viendo en un montón de portales, en un montón de lados que se sigue reclamando porque no es algo a nivel nacional, sino que es algo que depende de las ganas que tenga el municipio o la provincia de turno. Claro, y además, perdón que te interrumpa, pero supongo que debe haber
por un lado, un lobby muy fuerte de los sectores más conservadores de la sociedad, la iglesia, en el caso de la salud, supongo que las empresas de medicina prepaga tampoco deben tener muchas ganas de sumar eh, personas a las cuales tienen que atender, y todo eso funciona como una traba de la cual por ahí tampoco se habla, pero que está ahí, ¿no? Y que hace que todo esto tarde en reglamentarse. Sí, sí, digo, siempre hay como impedimentos, porque a ver, la sociedad es, que lo celebro también, porque gracias a la diversidad que tiene una sociedad es donde una puede dar esas peleas o Obvio. trabajar estas temáticas, pero a la vez es muy a veces difícil cuando como lo que dijiste recién, cuando hay desde el sistema de salud un impedimento, una barrera, desde la iglesia, desde las empresas o donde fuese, en el medio no estamos entendiendo que la gente se está muriendo. La expectativa de vida de una persona trans hoy es de 35 a 40 años. Hablamos de la mitad de la expectativa de vida de cualquier otra Sí, persona. sí, claro. Que solamente por el hecho de ser trans, tiene una expectativa de vida de 40 años. Nos preguntan, bueno, ¿y en qué se basa esa expectativa de vida? ¿Se basa en la falta de acceso a la salud, la falta de empleabilidad? Se basa a ver, si vos pensalo yo siempre trato que se lleve la sociedad a este ejercicio. Pensemos cada uno o cada una de nosotras qué pasaría si históricamente nos negaron estos tres derechos, educación, salud y trabajo, ¿quiénes seríamos hoy? ¿Estaríamos Claro, acá? Vos claro, podrías claro. estar de ese lado de la pantalla ejerciendo como periodista, yo podría estar acá ejerciendo como docente. Entonces digo, en mi caso particular como identidad trans, tuve posibilidades más allá que las peleé y me costó, como Me imagino. le cuesta a todo el mundo y quizás a nosotras las personas trans un poco más, pero porque tuve ciertas posibilidades gracias a también ciertos apoyos y ciertas puertas que por decisión de esa parte de la sociedad se me abrió. El problema es cuando nos va, y ni hablar, y yo siempre lo remarco, ni hablar donde lamentablemente sigue existiendo esta discriminación de porteños interior, que no es lo mismo pertenecer al interior del país y a las realidades que hay en el interior que ser porteña. Por eso también tenemos a todas las chicas migrantes que vienen de sus provincias acá, sin Claro. hablar, ¿no?, de países limítrofes que no tienen ni leyes. Pero digo, también son puertas que esa parte de la sociedad decide abrir y por la que hoy en día también estamos trabajando para que también sigan tomando esa decisión. Y a mí cuando me preguntan, ¿y cómo te desarrollabas dentro de una empresa? Anda a la empresa y preguntale, fui una persona más. No, Claro. no, hay un montón de mitos, un montón de prejuicios, quizás fundado por diferencias de edad, diferencia generacional y demás, pero que hay que ir rompiendo y simplemente se rompen con lo que vos dijiste al comienzo de esta entrevista. Se rompen desde el momento en que empezás a conocer. La falta de información, dejemos la maldad de lado, la falta de información es una de las grandes barreras que estamos teniendo y a veces, y yo pongo siempre el mismo ejemplo y acá voy a cuidar un poco el lenguaje porque estamos en un medio, pero pongo el ejemplo de qué pasa si alguien se detiene a pensar en cuando vos estás o ir atrás hace muchos años cuando vos eras chico y estabas en la mesa familiar con tus tíos, con tus abuelos, con tus primos, con tus padres, y había algo en la televisión y uno decía, mira este PUTO, mira este Sí, sí, la TROLO. Todos esos estigmatización, claro. insultos, todos esos insultos, vos no sabés si en esa mesa familiar hay una persona que está atravesando ese momento y que tiene la re ganas y súper ganas de hablar con su familia. ¿Qué marco le estás dando? Como padre, como tío, como primo, lo que hoy fuese. Y después pensar, bueno, si esto pasa en mi familia, ¿qué me espera afuera cuando empiece a crecer? Digo, las infancias trans también hay que empezar a atenderlas y hoy se están empezando a atender mucho más. Digo, pero vuelvo a repetir, ¿qué rol estamos cumpliendo todos en la sociedad? Cuando alguien me dice, ¿de qué sirve ir a hablar a una empresa? Yo respondo siempre lo mismo. A ver, una empresa es cuatro paredes de concreto. Lo importante es todo lo que hay adentro. ¿Y qué hay adentro? Seres humanos que hoy cumplen Claro. un rol de gerente, de manager, de empleado, de limpieza, pero que después salen de esas cuatro paredes y son parte de la sociedad. Entonces digo, yo estoy segura y aparte me lo han dicho, siempre hablo me gusta hablar como desde primera persona porque es lo que más conozco. Yo estoy segura y me lo han dicho de que mis compañeros en mis empleos en el trabajo registral que tuve, cuando
me fui o lo que fuese, no hay nada mejor que te digan, aprendí un montón y todo lo que va a servir. Alguien que por ahí, Claro. sin conocer, le gustaba decir, no, porque esta traba, no, porque este traba, aprendieron a decir, no, pará, pero esa palabra está ofendiendo, o me Obvio. estoy refiriendo mal a la persona. Digo, todo eso es lo que las organizaciones y que muchas chicas trans que tenemos la posibilidad hoy de hablar en primera persona, tratamos de hacer para ir modificando justamente ese tipo de conductas. Porque no nos olvidemos que hay adolescentes que se suicidan creyendo que ser trans está mal, que se suicidan porque está la cargada, porque está el bullying, que a ver, no podemos ahondar mucho en eso, digo, el bullying existe en todos los ámbitos Sí, y por lamentablemente diferentes sí. temáticas, pero el fin a veces es el mismo. Y no es que esto está bien y esto está mal, hay que empezar a pensar desde, en mi caso particular, siempre marco el tema niñez, cómo acompañamos, y si encima sos una identidad trans, saber que después de esa niñez espero un mundo totalmente. A mí una vez me compararon el tema del bullying, por ejemplo, para los nenes que hacen bullying por el estado físico de un nene Sí, claro. a con el género. Digo, ¿sabes cuál es la diferencia? Que el día de mañana, cuando ese nene con ese estado físico, que por ahí lo traumaron y lo cambió, se va a insertar en una sociedad que quiere ese modelo y que estimule ese modelo, pero nosotras lamentablemente no, porque nuestro Claro. género no lo vamos a cambiar, no nos vamos a insertar en una sociedad que pretende que seamos de una manera cuando el género es una construcción social nuestra y de cada persona. Entonces creo que en eso, tanto contratar trans con el mundo empresarial para volver al hilo de la conversación y la escuela desde el mundo educativo, buscamos en pos de esa inserción. No pretendemos cambiar la mente de nadie porque no somos no quiero meter religiones en el medio, pero no somos lavadores de cabeza, no somos nada, simplemente es demostramos que esto existe. Trata de Claro. aceptarlo vos con lo que decidiste ser y vivir, pero con estas que te rodean, porque sociedad somos todos, no somos Obvio. ermitaños que vivimos en la montaña. Sí, y como te decía, cuando ustedes hicieron la capacitación, me llamó la atención y me alegró ver yo lo seguía a través de YouTube y por eso también hablé de esa cantidad de visualizaciones en directo, porque sé que también lo transmitían en otras plataformas. Sí. Eh, Me llamó la atención ver la participación, que además tenían ganas de presentarse a través del chat, de gente de ADECO, que es una empresa de recursos humanos líder a nivel global, mucha gente de Pharmacity, que además Pharmacity vi que apoyó también el evento, de Y otras tiene, perdón, y tiene una empresas. política de inclusión bastante visionaria. Qué bueno. Y lo que yo ya sabía, porque conozco gente que trabaja allí, de Accenture también, que quizás debe ser como, de alguna forma, la empresa modelo, me parece, vos me corregirás, pero en ese aspecto, a tal punto que tiene baños, por lo que yo sé, baños que son unisex, que eso también, no sé si está habilitado por el gobierno de la ciudad, pero sé que están. Sí, no, no, están todas casi todas, excepto una que fue una de las primeras sedes, casi todas las sedes tienen baños unisex y no solamente eso, que no le decimos unisex, decimos sin género, porque unisex Gracias. sería binario, Tenés eh, razón, claro. baños sin género y no solamente eso, sino que Accenture tiene una política incluso de los baños adaptados para personas no videntes, que es desde el tacto, desde saber dónde están las Sí, cosas claro. o desde que sea lo menos palpable posible y que sea como más digital, hasta sacarle el jabón y demás. Y todo, está todo adecuado de una manera, también porque, digo, vos estás mencionando una, más allá que sí es real que Accenture tiene, las políticas de Accenture a nivel de inclusión son muy amplias y diversas, pero también es real que al ser una multinacional y tener unas bajadas de otros países, también está bueno de que se Claro. pudieron, más allá de la reglamentación de lo que diga nuestro país, que de hecho ellos serán súper inclusivos, pre-ley de identidad de género y Antes. demás, Claro. porque también tienen esas ayudas o bajadas, y aún así, de hecho fueron uno de los que se sumaron en los comienzos del proyecto a todo lo que fue la parte previa a lo que después terminó siendo Contrata Trans, fueron uno de los que se sumaron a incluso de compartir su cadena de valor con sus proveedores como para fomentar charlas, debates y demás sobre el tema de diversidad. Y algo que me hiciste acordar, que no lo voy a mencionar para no mandar a nadie al frente, me sorprendió en el buen sentido ver ese día, el lunes, empresas que cuando yo era chica
fueron un poco, sobre todo las consultoras, fueron un poco no tan amigables, pero entiendo que era por la falta de información. Ujú. Entonces, celebro que hoy estén ahí, hayan estado ahí, estén contactándonos para poder, digamos, incursionar juntas en esto y que no haya personas que vuelvan a pasar situaciones que quizás vivíamos otras en otra época. No soy tan grande, pero No, en sos otra joven. época. Sí, 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 claro. Y quería hablarte también de la bolsa de trabajo que tiene Trans, contratatrans.org. Sí. Eh, ¿Las empresas ya hay un puente establecido o la idea es establecer ese puente y a partir de este tipo de capacitaciones? ¿Hubo algún contacto después de este encuentro virtual? A ver, nosotras veníamos trabajando ya de contratar con un sector de empresas, algunas empresas que ya teníamos, donde se hicieron como los pilotos previos, que a ver, fue positivo porque eran capacitaciones y charlas, pero donde se hicieron como ese previo, ese piloto previo a la bolsa, eh, y ya veníamos trabajando, que incluso estuvieron el día lunes. Después del día lunes sí tuvimos otras empresas que no habíamos tenido contacto en su momento, que se pudieron Qué bueno. que se acercaron y que nos empezaron a consultar, nos escribieron tanto a nosotros como Contratá, como también al bachillerato, porque trabajamos también con gente adulta, entonces también buscar ahí talentos. Eh, y algo que es fundamental, que vos lo mencionabas recién, el tema de la bolsa de empleo, para contar brevemente cómo funciona, es totalmente opuesta o invierte la lógica de vos empresa, publica tu búsqueda, vos ser de la sociedad, entra y postulate. Porque Claro, no sucedía, pero porque yo ahí siempre le cuento a las empresas. Una vez una empresa me dijo, pero yo di largo la búsqueda, ninguna viene. Digo, ¿te sentaste a pensar por qué no va la gente trans? claro. Digo, algo está pasando del otro lado que no se está acercando. Entonces, para cortar esa brecha, las dos patas que trabajamos son a la población trans fomentando el tema dejanos tu CV para poder de ahí cargarlo en la web y vos como empresa, ahí te hacemos un poquitito trabajar un poco más como empresa. No cargues tu búsqueda, vos sabés cuáles son tus búsquedas, bueno, entra a buscar los perfiles que acá solamente tenés gente trans. Entonces, si vos tenés una política verdadera de inclusión, y querés incorporar gente trans, bueno, acá la tenés y esa es, uno la dice como excusa ahora, ¿no? Pero esa problemática que vos tenías de no tener un lugar donde ir a buscar a la población trans o ni siquiera una página donde puedas Claro. discriminar en el buen sentido de la palabra a la población que vos querés contratar. Entonces, acá lo tenés solucionado esto. Ya no es más una excusa, no es una barrera. Entonces, ese es el mecanismo que tiene la bolsa, que la pueden visitar en www.contratatrans.org. Todos los perfiles están públicos, lo que no tienen son los medios de contacto, porque con eso fomentamos a que la empresa nos pueda contactar y hacer un seguimiento, porque el objetivo principal del programa es que la persona pueda ingresar a un ambiente realmente inclusivo y con esto nos aseguramos de poder chequear previamente que la empresa sea una empresa inclusiva y si necesita Sí, acompañamiento para hacerlo, lo brindamos también. Y algo que es muy importante para que queden claro, todo eso lo hacemos de forma gratuita, no estamos vendiendo un paquete promocional ni nada. Tuvimos por suerte el apoyo de Naciones Unidas y de la Embajada de los Países Bajos, del Reino de los Países Bajos, y con eso logramos de que podamos financiar este programa que estamos haciendo qué y a bueno. las empresas bajarle esa segunda barrera que era la cuestión presupuestaria, porque digo, muchas veces pasa que te dicen, a mí de mil amores me encantaría, pero no tengo el presupuesto para trabajar diversidad. Bueno, acá no hace falta plata. Vamos, lo podemos hacer armando talleres. Hoy está más que permitido el tema de la virtualidad. Obviamente, De claro. hecho, hoy di un taller virtual a una empresa, digo, empezar a romper y a derribar esas barreras que impedían el acercamiento empresa-población. Para acceder a esa bolsa de trabajo basta con contactarse con la página, me refiero no del lado de la empresa, sino de una chica, un chico trans. ¿Hay algún requisito para cumplir? Si va a No, Mochacelis, si va al bachillerato, ¿tiene más posibilidades de entrar a la bolsa? ¿Se le ofrece no, directamente entrar a la bolsa? No.
No No, necesariamente. cualquier persona, a ver, cualquier persona de que sea una persona trans puede enviarnos el CV a cv@contratatrans.org. En muchos casos por ahí pasa que empieza la duda, bueno, pero no tengo el secundario completo y las empresas piden secundario, ¿cómo hacemos? Bueno, el CV mándenlo igual. Después podemos ver que quizás podemos articular para que puedan hacer la terminalidad educativa en el bachillerato y completar ese CV que le falta la parte educativa. Y por otro lado, a veces logramos que, por cuestión también a veces de políticas de las empresas, de que puedan ser contratadas igual las personas con esto de estar estudiando en el medio y te permita la empresa decir, bueno, no es como requisito, a ver, sí es requisito que tengas en algún momento tu secundario, pero para Claro. entrar ya, bueno, entra y si te falta un año, bueno, termínalo mientras. Cosa que a veces eso también es complicado porque generalmente los empleos te piden que te egreses y una vez que estás egresado y tienes un título, puedas empezar a buscar un trabajo. Una lógica que para mí no sé, a ver, no me parece una lógica agradable para la población en general adulta, por una cuestión de que si sos un adolescente, bueno, tenés tu tiempo, pero cuando sos un adulto que no tiene Ujú. secundario, algo pasó que perdiste ese tiempo. Entonces, no podés darle a elegir a un adulto o a una adulta entre terminar la secundaria y trabajar. Para mí tiene que ser al unísono porque hoy en día una persona adulta necesita comer y eso lo sacás lamentablemente en un sistema en el cual vivimos o plantando una huerta que no sucede o trabajando para poder comprarte la comida. Entonces tratamos de articular de que sea como al unísono y vayan de la mano y lo hemos logrado en algunas empresas, pero obviamente siempre eso es consensuado, hablado y ver cuáles son también las necesidades de una empresa, porque te podrás imaginar que no pretendemos cambiar toda la estructura organizacional de cada empresa de la Argentina. Sí, sí, claro. A Pero, propósito, perdón, sí, quería dejar esto en no, claro lo del CV, que si quieren nos mandan ahí, no importa, no tengan el perfecto, miedo que sea sin secundario. buenísimo. Sí, hay empresas que por suerte están implementando esta idea de hacer un programa para que sus empleados o la familia de sus empleados terminen la escuela, Sí, asegurar que completen su educación, no solamente porque le va a servir para desarrollar su trabajo en esa compañía, sino porque también le mejora las perspectivas para buscar otro trabajo. Eh, exacto. Así que O que bueno, te permita crecer dentro de la misma empresa. por supuesto, claro, por supuesto. Hay un par de temas en realidad hay un montón de temas, pero yendo específicamente a Mocha Celis, leyendo, googleando un poco, vi que este año no habían recibido, no sé si después hubo algún cambio, pero sé que no habían recibido financiamiento estatal para comenzar a funcionar. Teniendo además en cuenta esta situación de, digamos, que no se pueden dictar clases presenciales. ¿Cuál es la situación este año del bachillerato Mochacelis? Bueno, ahí hay una parte que es real y hay otra que también es real, pero con una información cruzada. En realidad, el bachillerato, desde que abrió sus puertas en el 2010, nunca tuvo financiamiento integral. Lo que tiene es, nosotros, el bachillerato pertenece a la órbita del Ministerio del Gobierno de la Ciudad, el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad, del área adultos. Entendamos una cosa para que queden claro, es un bachillerato. En Argentina los bachilleratos nacen luego de la crisis del 2001 y Ujú. no es una creación del Estado. Es una creación, en muchos casos, de organizaciones sociales o civiles. Claro, Entonces es, a ver, bajado a lo liso y a lo llano es, vos decidiste abrir una escuela y bueno, fíjate cómo la mantenés por luchas, por demás, se trata de conseguir ese financiamiento. En nuestro caso lo seguimos peleando. Lo único que tenemos reconocido por parte del gobierno de la ciudad es la planta orgánica funcional, que no es nada más ni nada menos que un grupo de docentes y cargos administrativos. La escuela funciona con 45 personas, de las cuales 22 somos docentes, el resto es parte del equipo de bienestar estudiantil, psicólogos, psicopedagogos. Bueno, de toda esa gente solamente recibimos sueldo 17 personas y 3 cargos administrativos. Eh, a diferencia del resto de las instituciones, claro. si a mí hoy yo estoy en la preceptoría y me explota una lamparita, esa lamparita la cambio yo. Si se rompe una computadora, la tengo que cambiar yo. Yo me refiero no a Marian, sino a Sí, sí, nosotras. sí.
Y eso pasa porque no, digo, por ahí hay gente que desconoce el funcionamiento. Digo, cuando una escuela entra en receso en diciembre hasta marzo o febrero, en ese periodo el Estado debería de encargarse de acondicionarlas. Bueno, en el caso de los bachilleratos, no. Si la querés pintar, pintala, si no, no, y presupuesto para eso no hay. Entonces, lo que se reclama es lo que se llama financiamiento integral, que tienen todas las escuelas, bueno, o deberían de tener todas las escuelas, que es ese financiamiento que te permite funcionar de forma integral con un equipo de coordinación, con un equipo docente y con un equipo de gabinete Claro. que sean sus sueldos obviamente reconocidos. Hoy la escuela funciona más del 50% por voluntariado. En lo que vos y acá digo, esa era la información un poco cruzada que había, porque no era Sí, algo sí, de sí, ahora, te sino que agradezco. fue siempre. Y con respecto a lo que vos mencionabas ahora, y que quizás era lo que habías leído, estábamos bueno, en el reclamo este del financiamiento integral para poder comenzar las clases, porque estaban peligrando por el tema de sueldos de gente que pueda trabajar y demás. Y ahí vino lo que nos pasó a todo el planeta Tierra, la cachetada del COVID. Se tuvo como que frenar eso porque nunca se comenzaron las clases. En algunas instituciones lograron tener solamente 2 semanas, en el resto del país. Nosotros no llegamos nunca a comenzarlas, pero sí había como inscripciones y demás. Y empezamos a implementar fines del el mes pasado, perdón, las clases virtuales. Y todo este tiempo nos demoramos un poco porque había una problemática que era la población con la que trabajamos no cuenta con tecnología. Y si Claro. como Estado o como Mochaceris le llevamos una computadora, tampoco cuentan con la posibilidad de conexión a Internet en muchos casos, en muchos asentamientos y demás. Entonces era muy difícil buscar la vuelta a una clase virtual. Lo logramos encontrarle la vuelta con un sistema que todo el mundo, que ahora por suerte hace creo que de un año funciona sin Internet o sin Wi-Fi, que es WhatsApp. Entonces, por más que no tengas una conexión tan buena, te podés conectar y hacemos como un intercambio virtual por intermedio de WhatsApp. Los docentes grabamos videos, enviamos material, la persona lo ve, puede hacer su tarea y después no la tiene que devolver. Digo, buscarle la vuelta desde ese lado. El área de bienestar estudiantil sigue trabajando junto al proyecto que lanzamos, que era el Teje Solidario, en el tema de llevar la asistencia en esta situación de pandemia que quedó como muy expuesta a la situación de vulnerabilidad de las personas trans, sobre todo por ahí de las que estaban estudiando. Desde la escuela se articula para que puedan tener la beca porque están estudiando o poder verificar algún subsidio habitacional si aplican por estudiar y demás. Y del lado del TEJE, que es la parte de las personas que no están en la Claro. escuela, que no son estudiantes, de paliar un poco la situación. Estamos hablando de un 80% de situación de prostitución. Al momento que se decreta la cuarentena, no tuvieron más ingresos. Entonces, a partir de ese momento empezaron todos los problemas: falta de acceso a medicamentos para personas que tengan que tomar alguna medicación, falta de acceso a la comida y artículos de higiene, Sí, cosas situaciones básicas. cosas básicas, situaciones de desalojo inclusive. Muchas viven en pensiones o en una habitación con baño compartido, y hubo situaciones en las cuales los dueños de esos lugares les decían: si no me pagas a partir de mañana 4.000 pesos, te vas. ¿Y a dónde te vas a ir en pandemia? En cuarentena, perdón. Entonces había como ya todo un abuso sistemático, porque si encima te veían en la calle, la policía te golpeaba y te llevaba detenida. Entonces, como todo una situación que empezó a surgir, que tuvimos como que atajar, por poner una palabra, desde la escuela, apoyándonos en esta creación que hicimos del TEJE para las personas que son por fuera de la escuela y articulando con el Estado, porque al fin y al cabo lo que estamos haciendo es algo que debería hacer el Estado. Bueno, a propósito, entonces refrescamos que sigue abierta la campaña de donación para el Teje, es muy importante teniendo en cuenta lo que acaba de contar Marián. El link, me parece que la forma más fácil, vos decime si hay otra más sencilla, entran al Instagram @mochacelis, que es el Instagram del bachillerato, y hay un link abreviado, hacen clic ahí y van a, creo que es Sí, Mercado Pago, la plataforma. sí, desde el TEJE hacemos una recaudación que la comenzamos desde que comenzó la pandemia, antes que sea lo del lanzamiento, de Mercado Pago, que muy bien, como dijiste vos, está en ese link. Y por otro lado, si ingresan a la cuenta de Contrata Trans, por ahí si son una empresa y pueden hacer otro tipo de donación, hay una cuenta que únicamente se paga con tarjeta de crédito y se hace por única vez. Que esa es la recaudación que te hablaba al comienzo, que hicimos el lunes, que se derivó también al TEJE. Y nuestras redes sociales, igual
para algo que quieran consultar y demás, las redes sociales son como mencionaste, Mochacelis en Instagram para la escuela, Bachillerato Travesti Trans Mochacelis en Facebook, y en Instagram, @contratatrans, es la nuestra para lo que es lo laboral, e Impacto Digital, que es quien impulsa este proyecto de contratación, es @Impacto Digital OK. Vos mencionaste el tema lo mencionaste varias veces y además está claro que sigue siendo la principal fuente de trabajo, lamentablemente, la prostitución. Desde, no sé si hay una posición unívoca del sector o hay también un debate como hay eh, creo que hay sectores también de las mujeres que ejercen la prostitución, que algunas están a favor de la legalización, quizás otras no. ¿Eso es algo que se ha discutido? ¿Es algo que en realidad ustedes están pensando en que de alguna forma esa fuente laboral desaparezca para que precisamente a través de estos instrumentos tengan acceso a un trabajo digno, bien remunerado, con obra social, con cobertura médica, etcétera? Mira, en el caso puntual mío, y también un poco hablo sobre representando a Contratatrans y al bachillerato, siempre yo hablo de la prostitución y el trabajo sexual. Son dos cuestiones diferentes. Estar en una situación de prostitución es aquella persona que no quiere ejercerlo y que se ve obligada por la realidad y los contextos a ejercerlo. Y el trabajo sexual es la persona que lo quiere ejercer y se siente cómoda ejerciéndolo. En mi caso particular, y por eso yo participo en las iniciativas tanto del bachillerato y formo parte como de Contrata Trans, es porque a mí tengo un criterio que todos somos seres humanos, todos pedimos la igualdad, por ende me encantaría también que las personas trans tengan un abanico para elegir. Que alguien que elige la prostitución o el trabajo sexual como ingreso justamente sea una elección y no sea porque te digan, che, no me quedó otra porque fui a una empresa y no tomaron mi CV. Lo que está pasando, para que hoy en día, a ver, si no habría una problemática de inserción laboral de las personas trans en el mercado del sector privado o público, y vamos a suponer que no la hay, no habría un 80% que esté trabajando en la situación, en prostitución, y que encima no, digo, más allá de eso, que te estén expresando de ese 80, el 87 te esté expresando, no quiero estar. Para Claro, es ese un 13 porcentaje. restante, digamos, Claro. para ese 13 restante que completa ese 80, está perfecto que quieran ejercerlo, que lo quieran hacer, que sea una decisión. Pero el problema empieza a salir a flote cuando no hay un abanico. Si no, vamos a ser más claros y sinceros, que es andar a la calle y decirme cuántas personas trans están trabajando en los negocios, cuántas personas trans te atienden cuando ingresas a una guardia, cuántas Claro. personas trans te atienden, o sin ir más lejos, cuántas personas trans son tus compañeros y compañeras en los trabajos. No existe. Y no es porque las personas trans todas quieran ejercer la prostitución, sino porque claramente no está esa posibilidad. Ujú. Entonces la postura que toma tanto Contrata Trans como el bachillerato es remarcar estas dos situaciones, situación de prostitución y trabajo sexual, y da posibilidades a aquella persona que tenga ganas de cambiar esa situación, lo pueda hacer. No está ni queriendo sacar del mapa el trabajo sexual, ni tampoco está diciendo que está bien o está mal y que no debería de hacerse, sino es acercar herramientas y que la persona, no hay nada más lindo en el mundo, y esto lo compartimos, estoy más que segura, que podamos elegir como seres humanos qué queremos hacer en nuestra vida. Ser libres para elegir. Exactamente. Incluso hasta Fundamental. ahí debería, en eso ya, si hay alguien mirando, que muchas veces se habla sobre el tema diversidad y religión, hasta incluso lo que se profeta siempre es la religión, es el libre albedrío. Entonces digo, no hay nada Ujú. más lindo en la vida que poder elegir. Y eso es desde que se respeten las creencias, que se respeten los géneros y que se respeten lo que vos querés hacer de tu vida laboral. Hoy en día las personas trans lamentablemente no lo pueden elegir. ¿Existe algún tipo de relación o ustedes se sienten representadas por figuras que curiosamente no lo lograron por ahí en el ámbito privado o en el Estado, pero sí son figuras públicas como Flor de la B, Lizzie Tagliani, Mariana Genesio, que digamos son animadoras, actrices? ¿Existe algún tipo de conexión o son como dos mundos aparte, eh, digamos que no tienen necesariamente
Ni ustedes se sienten representadas por ellas, ni ellas se han acercado a ustedes. No, bueno, a ver, en el caso particular de las tres personas que mencionaste, son tres personas que conozco. De hecho, una de ellas, bueno, no sé si lo puedo, no sé si está públicamente decir, pero bueno, sí, porque lo ha compartido, digo, tanto, bueno, Mariana puntualmente apoyó la campaña que hicimos del Teje, de muchas series y demás. Eh, yo algo que tengo, mira, no quiero ser tan extensa en esta pregunta, pero es muy importante lo que dijiste, que es, primero, sentirse representado o no. No está bueno tampoco a ellas cargarle eso, que sientan que tienen que ser como una referencia o que sientan que tienen que cuidarse de todo lo que hagan porque hay otro lado que las está mirando de la comunidad. A ver, son comunicadoras porque están en los medios y tenés que entender que lo que vos hagas repercute. Claro. Pero hay que entender también, digo, hay un sector que no reconoce a Flor o que no, por ejemplo, que no reconoce a Flor el recorrido que tiene o no reconoce a Lizzie cuando ella hace esos chistes con su nombre masculino y le parece que eso es, a la propia población le parece que eso es como ofensivo y demás. En mi caso, vuelvo a repetir lo mismo, tanto Flor, Lizzie y como vos dijiste, Mariana, son personas que se construyeron de la forma que quisieron construirse, que es lo que pedimos nosotras, que nos dejen libertad para construirnos. Si esas son las construcciones que ellas hicieron, me parece perfecto. Y yo obviamente lo celebro y te aplaudo y no puedo estar nunca en contra que personas trans estén en los medios y los estén ocupando porque esos lugares se nos negaron. Y yo celebro que los estén ocupando. Tuve la oportunidad de decírselo porque la conozco a Flor y a Mariana, de decirles en la cara de que gracias a ella también se fue pavimentando todo el camino que estamos transitando nosotras. Porque a Flor le podrán criticar muchas cosas hoy, pero no hay que olvidarse que fue la primera que puso junto a Cris Miró la mejilla para que Mauro, bueno, un periodista le esté haciendo chistes en la cara. Eso Digo, lamentablemente sigue circulando por ahí en YouTube. Debe sí, ser unos sí. momentos más horribles Son los que momentos creo que más fue. horribles de... Sí. Y yo lo sé, de hecho es horrible porque, a ver, es Flor y está mal que lo diga, pero a veces celebro que eso siga circulando, porque es lo que no hay que repetir. Hay gente que hoy en día, que tiene 18 o 20 años, que lo ha visto ese video y dice, no puedo creer que esto pasaba, que por ahí en esa época o era bebé o no existía, y no puedo creer, sí, pasaba, porque lamentablemente hoy no te reís, pero en ese momento lamentablemente se levantaban todos los medios para reírse. En el caso de Mariana, celebro que haya estado en un canal para la familia, 9 de la noche, horario prime time, con gente que le escribía cosas hermosas. De hecho, una de las protagonistas, Romina Escobar, es amiga mía y yo he estado con ella cuando a veces criaturas le mandan audios. Y es impensado en otra época que una criatura tenga un contacto con una persona trans porque era como, qué horror, la va a contagiar. ¿De qué no sé? Pero bueno. No, yo en ese sentido celebro y ojalá no sientan que tienen esa obligación de ser referentes. Sí, que se muestren como son, que eso ya está ayudando muchísimo el lugar que están ocupando. Todas, desde ellas, desde las chicas de Pequeña Victoria, como te mencioné, que es lo más reciente que hubo, Sí, claro. de Romina Escobar, de Sofía, de Julia, digo, son toda gente que aparte conozco, quiero, son amorosas, lucharon por estar ahí donde están. Nada, no tengo más que súper palabras agradables y me encanta que estén ocupando esos lugares. Y la que no se sienta representada, no sé si es el rol de ellas que las tiene que representar. Claro, pero se podría deducir de eso que la industria del espectáculo siempre fue más abierta mentalmente y también desde el punto de vista laboral fue mucho más abierto que otros ámbitos, digamos, Sí, de los negocios. pero sabes que no, ahí yo un poco te lo voy a discutir, sabes que no tanto con la gente trans, sí con la gente gay, pero no con la gente trans. Digo, Ujú. vos andate la historia, muchos personajes trans fueron hechos por personas gays o por mujeres cis interpretando a una persona trans, pero no se le daba el Sí, espacio a las personas trans. Entonces, sí es verdad que los medios de comunicación son más abiertos que el sector privado, pero bueno, vos lo tenés que recordar porque aparte sos periodista, había otros programas, no sé si se pueden mencionar, pero sí, por por ejemplo, supuesto. programas como Ser Urbano o el que Ujú. conducía,
Ay, Ser Urbano era Gastón Pauls, ¿no? Gastón Gastón Pauls y Pauls. el que conducía, el que falleció, bueno, no me acuerdo. Ah, Juan eh, Castro. sí, yo pensé que No me te acuerdo el referías a nombre. un... Tenía un programa, digo, ¿qué era lo que mostraban esos programas? Una cámara que iba a la zona roja, le preguntaba a la travesti cuánto cobraba, cuánto salía a hacer un felatio, cuánto salía a hacer esto, se apagaba la cámara y el periodista volvía a la casa. Y la travesti seguía en esa esquina. Y por otro lado, cuando había una novela o algún show o espectáculo, era poner a un hombre gay o cis, que era peor porque encima te parodiaba, Ujú. haciendo de persona trans. Sí, en los fines de los 90, principios del 2000, se le daba entidad a las identidades gays. Sí es real eso que vos decís, sí. Pero a la población trans se le empezó a dar mucho después. Y creo que en eso es donde ahí yo celebro que fue ese recorrido que fue marcando Cris Miró en los 90, que cuando falleció en el, si no me equivoco, 98-99, Florencia de la B, que se le dio la posibilidad, digo, y ellas fueron las que fueron de a poco, no sé si te acordarás, digo, pero cuando Florencia encarnó a Liza en los Roldán, era como todo un gran debate a las 9 de la noche que estaba Sí. Florencia, y era la única en ese momento. Hoy tenemos diversidad y celebro que estemos ocupando espacios, o que no solamente ocupar, sino que los medios como ustedes, que también son un gran engranaje en la sociedad, estén dando ese espacio serio y no de vulgaridad, de burla. Entonces yo eso lo celebro, digo, entrevistas como la que estamos haciendo hoy, vos y yo, siento que por ahí en los 90 no se hubiera logrado, o se hubiera No, mostrado otra seguro. cosa, porque tampoco estaba en agenda. Entonces digo, eso sí lo celebro. Cuando se habla de violencia intrafamiliar, violencia doméstica, ¿sentís que es un poco injusto que sea tomado como una bandera de las mujeres y no se las incluya en ese reclamo, que se hable solamente de feminicidios y no se incluyan los crímenes que también sufren muchas chicas trans? Bueno, nosotras desde la población trans hablamos de travesticidios y de transfemicidios, son dos carátulas que de hecho se está pidiendo que se incluyan. Creo que, a ver, debo admitir que hay muchas mujeres cis que sí nos incluyen. Siempre están los grupos radicales que no nos ven como feminidades o que han llegado, y esto fue en primera persona, te lo digo que me lo han llegado a decir a mí, que tuvimos un momento que disfrutamos del beneficio del patriarcado por tener un género masculino. A lo cual mi respuesta es: no tenés idea lo que es una infancia trans y el estar Claro. atravesándola. Digo, no hay ningún beneficio, sobre todo para aquellas personas, en mi caso particular, que yo soy una identidad trans desde los 10 años desde los 11 años que empecé a expresar mi género, digo, no sé qué beneficio tuve, pero de a poco siento que sí hay una mayor empatía desde las mujeres cis en la lucha feminista con incorporarnos a nosotras, y empezar a entender que no va a restar que estemos nosotras en la lucha. Claro. Empezar a entender que es un acompañamiento, empezar a entender que vivimos exactamente o parecido en el sentido, me refiero a la misma línea, así como hay situaciones donde a una mujer se la mata por el solo hecho de ser mujer, hay gente que cuando nosotras caminamos por la calle nos matan también en esa misma línea, Ujú. algo que quizás no le sucede a la masculinidad. Eh, y también, de hecho, bueno, acá no quiero entrar mucho en debate, pero también incluso se hasta hablaba de situaciones de si incorporaban o no a los hombres trans. Porque digo, los hombres trans también sufren y son Sí, víctimas claro. muchas veces de la violencia machista. Y pero muchas veces no lo quieren incluir porque, bueno, es decisión de ellos de que hoy en día son hombres. Y digo, no, a ver, lo que estamos, dejemos de separar tanto el género cuando dentro de un mismo género, femenidades o la lucha que sufre, digo, porque alguien sabe realmente o se detuvo a hablar con alguien, hombre trans, para que sepa realmente lo que sufre el hombre trans cuando aquel ser humano que ejerce el machismo se entera que es un hombre trans. Estamos hablando que a los hombres trans históricamente se los violaba para corregirlos. ¿Corregir qué? Así como a nosotras también en su momento era
desde Sí, claro. lobotomía, desde prácticas horrorosas que se hacían, desde, bueno, etcétera, o se nos mataba directamente, o se nos mata porque sigue sucediendo. Digo, me parece que toda esa lucha junta y reclamar que, a ver, ¿qué estamos reclamando las tres partes, hombres trans, mujeres cis? Que no se nos agreda por nuestro género. Claro. Entonces, qué mejor que juntar todo eso e incluso yo soy partidaria de las que tienen que también, no sé si incluir tanto en los espacios que nos corresponden a nosotras, pero sí reconocer y abrazar a las masculinidades que quieren apoyar eso también. Eh, Obviamente, sin que nos opaquen, porque es nuestro momento y es nuestra necesidad la de poder mostrar cuáles son las problemáticas nuestras, pero entender también de que se necesita de toda la sociedad que, como dije al comienzo, que no es ese porcentaje malo y que excluye, sino que es ese que quiere ayudar. Digo, porque hoy en día las identidades trans no hubiésemos conseguido muchas de las cosas que conseguimos si personas cis no nos hubiesen ayudado y apoyado. Claro. Pero no, a ver, yo no tengo nada, la verdad que no te puedo decir, no tengo nada en contra, no les puedo decir nada de esas personas porque tienen un pensamiento, como yo les digo, bastante radical, donde no pueden ver más allá, no ven el bosque, digamos, Claro. y el reclamo como es realmente. Pero sí, Bueno, nos ha pasado. antes de agradecerte todo el tiempo que nos dedicaste, una pregunta puntual a propósito de lo que contabas muy al pasar, pero quizás sería bueno para aquellos padres o aquella mamá, que el papá, que escuche cómo puede ayudar o dónde puede encontrar asesoramiento para una situación en la que su hija, su hijo descubre eh, que, digamos, no entra dentro del estereotipo masculino o femenino, sino que, Preestablecido. claro, ¿hay algún lugar al que puedan recurrir? ¿Hay algún consejo que les puedas dar? Mira, ¿Debería existir un lugar que los contenga? Mira, lamentablemente, y pongo esa palabra primero, sí, hoy sí tienen que existir y existen porque lamentablemente siguen pasando estas situaciones que vos estás mencionando. Por eso existe Mochocelis, por eso existe Contrata Trans, y en el caso de las infancias existe Infancias Trans, que son todas organizaciones que justamente tratan. Primero de que vos como padre, mira, hay algo que pongo yo siempre que nos pasa a las personas trans y a los padres de las personas trans, que es, soy la única persona que está atravesando esto. Entonces es, no, a ver, hoy no estamos hablando de los 90, principios del 2000. Hoy hay mucha información que es fácil accesible, tenemos internet, podés conocer, a ver, un ejemplo, alguien que esté mirando esto en este momento y por ahí dice, le voy a escribir por Instagram a esta chica porque me está pasando, bueno, todo esto antes no existía. Entonces era más como problemático. Hoy en día, a Claro, ver, si sos una persona adulta o sos un padre o una madre que tiene un adolescente, por ejemplo, y hay una situación ahí de escolaridad o lo que fuese que está sufriendo alguna cosa, puede escribirnos a arroba bachillerato, arroba mochaceris o busca el bachillerato y nos escribe o nos llama. Si es una situación por ahí laboral, está Contrata Trans, que también atiende toda esa pata, no solamente laboral, digo, cualquiera. Y en el caso de las infancias, que es para mí uno de los pilares más importantes a trabajar porque es la primera etapa de la persona, para que justamente todo lo demás no llegue bien. Cuando hay algún padre que no sabe cómo abordar o cuando no sabe, el mayor miedo a veces de los padres no es el rechazo, sí existe, pero digo, no siempre es el rechazo al hijo o la hija trans, es el miedo a qué va a hacer la sociedad con esa persona, porque no deja de ser tu hijo o tu hija. Entonces yo creo que todo ese apoyo y que puedan conocer que hay otras personas que están en la misma situación, que pueden compartir lo que les ha pasado, cómo atravesaron eso, estas infancias trans, que también lo pueden googlear, el contacto puntual exacto no lo tengo ahora, pero también está Gabriela Mancilla con infancias trans y demás, que pueden tranquilamente pedir asesoramiento, le diría yo, o apoyo, no es ayuda, porque la claro, palabra ayuda siempre que todo lo que trato de hacer en la vida digo que no es para ayudar a, sino que es para apoyar, porque las personas somos capaces, no necesitamos la ayuda para levantarnos porque nos podemos levantar, lo que necesitamos es una mano que nos acompañe. Por eso me gusta hablar exacto. a mí de apoyo y no tanto de ayuda,
Como tampoco hablo de la palabra esta que detesto, que es tolerar, sino que es respetar. Yo tolero un dolor, no respeto un dolor, pero a una persona la respeto, no la tolero. Entonces trato como desde el lenguaje poder dar como esos cambios también. Está muy bien. Y, y también para lo último, para finalizar, creo de que cuando hay ganas de trabajar, seas padre, seas identidad trans o lo que fuese, cuando hay ganas de trabajar la diversidad, tenés que entender que ya no existe esa excusa de estoy solo o estoy sola. Si sos una madre, sos un padre, sos una criatura, porque a veces pasa que hoy en día con las redes Sí, muchos claro, los chicos adolescentes o míos. adolescentes nos miran y vos decís, bueno, hoy existe mucha información, no se está solo, digo, hay muchos pibes que nos han escrito a las redes, sobre todo de la mocha, son situaciones muy heavy o con pensamientos muy oscuros, y no era porque la persona un día se levantó, sino porque hay una opresión, bueno, que en ese caso poder colaborar, poder ayudar, poder acompañar y que sepan que eso existe y por eso estamos difundiendo y agradezco enormemente lo que estás haciendo vos, que es ayudar a esa difusión, cosa que no era Sí, pensado en otro momento. no, en principio yo te agradezco porque a partir de que además haces un uso del lenguaje muy, muy preciso, yo estoy aprendiendo muchas cosas y ojalá sirva para que, como pasa generalmente con las redes, eh, que eso circule y que llegue a 10 personas hoy, a 10 mañana, a otras 10 pasado, y sirva para abrir mentes. Uno a veces, en realidad lo que quiere es eso, a partir de un crecimiento y de un aprendizaje personal, también ayudar a que eso se diversifique. Eh, Sí, la y verdad perder el que miedo, perdón. sí, No, perdón, lo que quería agregar esto que estás diciendo vos, digo, y perder el miedo al equivocarse. Hay gente que es tan polite o que dice, esto no lo quiero tratar o decir porque me voy a equivocar. Todos aprendimos de habernos equivocado, sí, claro. en cualquier sentido. Siempre que ese error o esa equivocación sea desde el aprendizaje y no desde la mala intención o desde la falta de respeto, de hecho, hoy me preguntaban, por ejemplo, y si no sé el género de la persona, ¿qué hago? Porque le digo, le preguntás, pero no es avasallante, no. No hay nada más agradable que te estén dando a entender que presentate, decime tu pronombre y sé libre, que yo está todo bien. Prefiero eso y no que alguien asuma que mi género es este y me trates toda una conversación de un género que no es. Por eso, Claro. gracias por también decir que estás aprendiendo y bueno, como profesora te voy a calificar aprobado porque estás aprendiendo muy bien. Bueno, te agradezco. Después te pido que me pases el boletín, porque yo los colecciono desde que soy chiquito. Ay, yo No, bueno, también, no soy la única enferma con ese TOC. bueno, realmente un placer. Ojalá haya mucha gente más que se acerque a colaborar y sobre todo que las empresas, las mujeres suelen quejarse del techo de cristal, ¿no? Que les impide a veces acceder a cargos ejecutivos, que eso también está cambiando. Bueno, ojalá ustedes logren traspasar mucho más el cristal de la puerta de entrada a muchas compañías y tengan acceso a un trabajo bien remunerado, en igualdad de condiciones, bueno, como cualquiera de nosotros se merece. Ya Así se está que quebrando el cristal, gracias. así que vamos por buen camino. Bueno, un placer Gracias a vos. enorme, Marian, y bueno, seguramente te vamos a seguir en @Marian Letieri, tu Instagram, que siempre además subís material interesante, hay muchos diálogos que además salen de esta formalidad y que sirven también para descontracturar y que no sea Sí. todo tan, tan solemne y tan serio. Aunque tratamos de Sí, que no lo fuera, pero bueno, estamos hablando de un tema sí, a que mí me gusta descontracturar bastante. Ya mi imagen y mi presencia, imagínate que descontractura, yo soy igual. Y lo que me gustaría agregar para ya finalizar es que las redes también, más allá de que yo también trabajo como actriz y subo cosas de humor, pero en mis redes y en las de que les pasé anteriormente, hacemos a veces muchos en vivos donde podemos responder preguntas y quizás lo que acabas de decir vos, esto de dudas que van surgiendo, lo pueden ir preguntando ahí o mandar mensaje por privado y nada, súper predispuesta y abierta para cualquier persona que necesite algo.